Amén, hermanos, son las 9, vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Varios de nuestros hermanos están viajando. Entonces, así es, están pasando tiempo con su familia, pero animé a todos que vayan a la iglesia, que congreguen hoy día, a donde estén. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de magnificar tu nombre. Gracias por tu grandeza. Oramos que tu Espíritu Santo nos muestre la belleza de quién es Cristo como nuestro mediador. Guíenos, Padre. Oramos por los hermanos que van a venir, Señor. Y gracias, Señor, por los que están. Que podemos crecer en el conocimiento de Cristo que transforma nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos. Vamos a continuar nuestro estudio de nuestra confesión, en particular sobre la idea de Jesucristo como nuestro, vamos a decir, mediador entre Dios y el hombre caído. Entonces, la semana pasada examinamos brevemente, toda la enseñanza de la semana pasada, nos enfocamos sobre la idea que Cristo es nuestro mediador, Mesías, sumo sacerdote, intercesor, rey, profeta, último Adán y el yo soy. Hay otras descripciones en nombres para él, pero solamente escogí estos acá. Ahora, yo quiero que ustedes vean la importancia de entender que Cristo es nuestro mediador. Hay varios teólogos. Herman Bavinck, él dice, no es Dios porque sea el mediador, sino que es el mediador porque es Dios y debe ser alabado sobre todas las cosas y para siempre. Yo lo voy a repetir, no es Dios porque sea el mediador, sino que es el mediador porque es Dios, que debe ser alabado sobre todas las cosas y para siempre. Philip G. Jakin también afirmó lo siguiente: nuestra salvación depende del placer que Dios tenga en nuestro mediador. No en nuestras obras, sino en el mediador. Él está gozoso porque su Hijo obedeció perfectamente. Y eso es precioso para saber. Él es nuestro mediador. Entonces Dios eligió a Jesucristo como el único mediador para lograr la reconciliación con Él y la humanidad. Ahora, toda la Biblia muestra cómo la misericordia de Dios se comunica a través de su Hijo como el Mesías y mediador. Ahora, los ángeles caídos, ¿ellos tienen un mediador? No, los ángeles, los demonios no tienen un mediador. Y nosotros habríamos estado en la misma situación si Dios no nos hubiera proporcionado un mediador en Jesucristo. Nosotros no nos damos cuenta, pero los demonios, Satanás, ellos no tienen esperanza. Cero. Ellos saben lo que les espera porque ellos no tienen mediador. En Cristo podemos ver, en la cruz de Cristo, la obra, podemos ver la misericordia y rectitud de Dios. Podemos ver su justicia en esa cruz. Jesús representa continuamente ante el Padre sus méritos para darnos toda la provisión de misericordia y gracia en nuestro favor. Lo que Él hace nos da todo lo que necesitamos para estar en favor con nuestro Padre Celestial. Sin eso, no tenemos el favor de Dios. Entonces, cuando pensamos en la gracia, misericordia de Dios, tenemos que ver la gracia, misericordia en la cruz. Esa es la desconexión de nosotros. Pensamos en gracia, que es favor inmerecido, la misericordia de Dios con nosotros, pero no lo conectamos con la cruz de Cristo. Y es el gran error. Porque el amor se expresa en la cruz. La gracia se expresa en la cruz. La misericordia se expresa en la cruz. Si queremos ver el amor de Dios, miramos a la cruz. Tan sencillo. Nosotros somos justificados a través de esa cruz. Y esa cruz conduce a la reconciliación entre el Padre y nosotros. Esa cruz nos da la paz verdadera. Nosotros pensamos que la paz verdadera es no tener deuda, que las cosas salgan bien, que tenemos, vamos a decir, éxito en nuestra profesión, que ninguna de esas cosas son malas en sí mismas.
Pero la paz en realidad es estar bien con Dios. Y lo que nosotros no entendemos es que cada ser humano nace sin esa paz, desconectado de Dios, porque hay algo entre Él y nosotros, no por su parte, sino por nuestra parte. Nuestros pecados nos separan de Dios. Entonces, a través de la obra de Jesucristo, Él va a reconciliar a los elegidos de Dios consigo mismo. Y eso le va a traer gloria a Él. Ahora yo sé, yo usé la palabra elegidos, pero así es. Esos son los términos de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el primer punto acá. Si puede alistar el micrófono. Milagros, ¿puede leer? Vamos a repasar el 1 y 2 rápidamente porque ya los repasamos. Sí, espera el micrófono. Hola. De Cristo el mediador. Agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Amén, gracias hermana. Es el punto 1 en página 16. Una vez más lo vamos a repasar rápido, pero acá Jesús es el mediador entre Dios y el hombre caído. Pero el pacto se hizo entre el Dios Padre y Dios Hijo. El pacto se hizo entre ellos y el Espíritu Santo antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo, para redimir al pueblo de Dios. Dios decidió justificarnos, redimirnos y adoptarnos a través de lo que Jesús hizo en esa cruz. Entonces Jesús dijo en Juan 6:37, todos los que el Padre me da vendrán a mí. Porque yo cito este versículo, porque la salvación es segura. No es una posibilidad, y yo creo que ustedes captan eso. No es una posibilidad. Jesús vino para salvar, no para hacer lo posible. Y esos son términos que la Biblia usa. Nadie puede arrebatar lo que el Padre me ha dado. Entonces la salvación, una vez más, no es una posibilidad, sino es un hecho definitivo. Sí o sí va a pasar. Y esas son cosas que nos cuesta para entender. Por eso afirmamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, el creador, el dueño de todas las cosas, y Él juzgará al mundo en su segundo regreso. La primera vez vino para salvar, la segunda vez viene para juzgar. Esa es la realidad. Amén. 2, Gaby puede leer 2, son 2 diapositivas, entonces. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Este punto confirma absolutamente la deidad de Jesús. Él y el Padre son uno. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que Jesús se encarnó con el poder del Espíritu Santo, haciéndose así plenamente hombre y plenamente Dios. El nacimiento de un virgen significa que no heredó la naturaleza pecaminosa del hombre. No lo hizo. Él no tenía esa naturaleza pecaminosa. Jesús tuvo que ser
un ser humano para ser nuestro representante como nuestro sacrificio. Para hacer nuestro sacrificio, vamos a decir, sustitutivo, Él tuvo que hacerse 100% hombre. Y a mí, una vez más, no me gusta usar 100%, pero se hizo plenamente hombre. Y para ser nuestro sumo sacerdote y para interceder por nosotros también. Ahora, algunos errores que la gente tiene son los siguientes. 1, el Señor Jesús renunció a algunos de sus atributos divinos cuando se hizo hombre, basado en una comprensión incorrecta de Filipenses 2, 5 a 7. Ahora, Jesús simplemente puso al costado sus atributos. Él no lo dejó. Él no puede dejar sus atributos. ¿Por qué? Porque deja de ser Dios. Entonces, es un error que algunos tienen. Ellos están diciendo, en otras palabras, que Jesús se hizo menos que Dios. Y eso no es correcto para pensar. Entonces, en su humanidad dejó de lado algunos de sus atributos para cumplir la voluntad del Padre. Él lo puso al costado para su gloria, para su honra y para cumplir lo que Él tenía que cumplir. Error número 2. Cristo solo asumió un cuerpo humano y no una naturaleza humana. En otras palabras, su naturaleza divina solo llenó un cuerpo humano vacío. Eso es lo que dicen algunos. También es incorrecto. No podemos tener ese pensamiento. Él es totalmente Dios y totalmente hombre. 3, el tercer, vamos a decir, error. Hay 2 personas separadas en Cristo. Y eso tampoco es correcto. 2 personas separadas. Dios es Dios, el Hijo, y el Hijo, el ser humano. Son separadas y eso no es bíblico. 4. Hay una nueva naturaleza en Cristo. Una mezcla de humanidad, una mezcla de divinidad. Y eso hace algo nuevo. Y eso tampoco es bíblico. El 5, negar que fuera plenamente hombre o plenamente Dios. Tenemos ese error. El séptimo, podemos tener otros mediadores. Podemos tener otros mediadores. La Biblia dice, ¿cuántos mediadores hay? 1, exacto. Ahora, hay algunas posiciones, la posición católica, que también María puede ser mediadora, pero eso no es bíblico. Ella era pecador igual que nosotros, que necesitaba la salvación igual que nosotros. Entonces, esa idea que yo necesito acercarme a María para acercarme a Jesús no es bíblico. No lo vemos dentro de la palabra de Dios. Ahora, ellos afirman eso porque sus concilios en realidad lo abrazan. Amén. Ahora vamos a ir al 3. Jennifer, ¿puede leer, por favor? El 3. Dale. Ahora sí. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Amén, gracias, hermana. Entonces, Jesús estaba preparado y equipado para cumplir el papel de mediador con perfección. Con perfección. Así que todas las ovejas que el Padre le entregó fueron completamente reconciliados con el Padre por su vida, muerte, resurrección y su futuro regreso. Entonces la obra de Cristo fue 100% eficaz. 100% eficaz y destinadas, y acá está el conflicto, destinado únicamente a los elegidos, según la palabra de Dios. Si Jesús ha salvado a una persona,
significa que Él también va a perseverar esa persona. Yo voy a repetir, la salvación es ¿de quién? De Dios. Amén. La perseverancia es también de Dios. No podemos separar los dos. Si alguien es verdaderamente salvo, verdaderamente va a perseverar. Ahora, en esa perseverancia va a haber esto acá. Va a haber subidas y bajadas. Siempre va a haber así. Pero yo creo que ustedes entienden, jamás van a abandonar la fe. ¿Por qué no van a abandonar la fe? Porque está en las manos de Dios. Ojo, no dije que Dios está en nuestras manos. Si está en nuestras manos, nos vamos a soltar al toque. Cada día lo vamos a soltar. Pero nosotros estamos en las manos de Dios. Y porque estamos en las manos de Dios, no podemos perder esa salvación. Entonces Jesús estaba 100% equipado para cumplir la obra del Padre. Y la palabra de Dios lo confirma. Vamos a ver algunos versículos. Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estamos viendo, él tenía todo lo que necesitabas para cumplir la obra de Dios. Él tenía el Espíritu Santo sin medida. Eso es interesante. Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Ahora, Jesús hablaba lo que el Padre quería que Él hablaba. Y nosotros a veces nos cuesta esa idea, pero Jesús mismo da esa impresión. Todo lo que yo digo es porque he visto al Padre decirlo. Él estaba perfectamente conectado con el Padre, perfectamente en armonía con el Padre y el Espíritu. Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. También Él está equipado para hacer todo. Él va a juzgar al final. La primera vez para salvar, la segunda vez para ¿qué? Juzgar. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿quién juzgaba? Jehová. Ahora, lo estamos viendo, ese trabajo lo ha otorgado a su Hijo. ¿Y por qué? Porque su Hijo, Él y el Hijo son uno. Mateo 28:18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? Jesús tiene toda la autoridad. Lo voy a repetir. ¿Quién tiene toda la autoridad? Jesús lo tiene. Jesús tiene esa autoridad. Y Él le da la autoridad a iglesias para hacer algunas cosas, para disciplinar, para afirmar que un hermano es creyente. Él nos da, vamos a decir, para predicar el evangelio. Pero la autoridad final es Cristo. La cabeza de esta iglesia es Cristo. Sí tenemos el pastor Ángel en mi persona, pero finalmente es Cristo que es la cabeza. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar en una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Él es el mediador. Todo lo que Él necesita, todo lo que nosotros necesitamos, se encuentra en Cristo. Todo lo que Él necesitaba para cumplir su obra estaba en Él mismo. Preguntas sobre eso. Yo creo que ustedes captan, Jesús no vino y Él no estaba limitado por nada. Porque Él es Dios. Y aún así la Biblia dice que Él tenía que crecer en obediencia, porque Él tenía que cumplir lo que Adán no hizo. Y cumplir la ley perfectamente en nuestro favor. Entonces, todo lo que necesitábamos y que necesitamos está en Jesucristo. ¿Preguntas sobre eso? Amén. Vamos a ir al 4. Angélica, puede leer, por favor. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad ese oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las malas
soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Todos nosotros deberíamos reconocer lo que Jesús hizo en la cruz. Todos de nosotros deberíamos memorizar y aplicar ese Evangelio en cada área de nuestras vidas. Y es un proceso. Y yo le doy gracias a Dios por ese proceso. Entonces, si tú hablas con mi esposa, el Joe Martínez de hace 20 años no es el mismo Joe Martínez de hoy en día. Amén. Ella también va a decir amén. También mi esposa no es el mismo Jane Martínez de ese entonces, porque ha crecido la imagen de Cristo cada día, cada año. Y eso es precioso. Yo le doy gracias, Señor, que ella no es igual, y ella le da gracias a Dios que yo no soy igual, porque estamos creciendo la imagen de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que ese evangelio debería impactar cada área de nuestras vidas. Cómo yo manejo el dinero, cómo yo mantengo este cuerpo, cómo yo uso el tiempo que Dios me ha dado. Todo debería ser impactado por el evangelio. Y nosotros a veces usamos el evangelio o vemos el evangelio como una plataforma para llegar a doctrinas más espirituales. Eso no es bíblico, porque toda la doctrina gira alrededor del evangelio y va a profundizar esas doctrinas que vemos dentro de las escrituras. El evangelio es el centro de cualquier otra doctrina. Y todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento y todas las promesas apuntaban a Cristo y su obra redentora. Lo vemos en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Acá estamos viendo algo. Jesús se hizo el pecado ¿por quién? Por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos hacernos pecados por nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Cómo? Ya somos pecadores. Yo no puedo salvar a Belisario y Belisario no me puede salvar a mí en frente de Dios, porque ambos somos pecadores. Entonces necesitamos a alguien perfecto para tomar nuestros pecados y después vestirnos con su justicia. Y eso lo vemos, Pablo está citando acá en 2 Corintios 5:21. Levíticos. Brisa, ¿puede leer, por favor? Levíticos 16, 2 al 22. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados. Y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará, sí, todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Amén. El versículo es 20 al 22. 20 al 22. Acá estamos viendo algo bien particular. Los sacerdotes tomaban un cabrío y imponía sus manos. Y en poner las manos transfería ¿qué? Simbólicamente los pecados del pueblo y de su persona a ese animal. Entonces lo llevaban por el desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevaba sobre sí todas las iniquidades de ellos en una tierra solitaria. ¿Eso apunta a quién? A Cristo. Simplemente no lo vemos. Es porque me cuesta con las personas. Dicen, bueno, no me gustan Levíticos. No me gustan Números.
Me cuesta leer esos libros, pero esos libros apuntan a Cristo. Yo veo qué tan detallado es mi Padre Celestial en Levíticos y Números. Yo veo qué precioso y fiel es Dios a sus promesas en esos libros en cual nos cuesta leer. Porque todo apunta a Él cumpliendo su promesa de Génesis y el pacto que Él hizo con el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Cristo se ofreció una vez y para siempre. Una vez y para siempre se ofreció nuestro Salvador. Son conceptos que en realidad los repetimos, pero no lo aplicamos. Porque nos cuesta. Cada vez que pecamos, no cada vez, a veces, algunas personas son así. Si pecan, ya es el fin del mundo. No, ¿cómo puedo? Porque se olvidan de la palabra de Dios. Él pagó una vez para siempre. Y a veces nos condenamos a sí mismos cuando Dios nos da perdón. Y eso es en realidad despreciando lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Ahora, yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que trae esa convicción en mi vida. Amén. Pero no me quedo ahí. Ahí está el detalle. Yo acepto ese perdón, me arrepiento de mis pecados y sigo caminando a la imagen de Jesucristo. Pero nos cuesta de vez en cuando. Ahora, yo quiero mencionar acá, todas las consecuencias del pecado que merecíamos fueron colocados sobre el cuerpo de Cristo. Todas, sin excepción. Ahora, esto no significa que Jesús fue al infierno para ser torturado por el diablo y demonios cuando murió, porque hay algunos que van a decir eso. Jesús murió, se fue al infierno para ser torturado. No, eso no es bíblico. No vemos eso dentro de la palabra de Dios. Él en esa cruz bebió toda la ira de Dios por las consecuencias de nuestros pecados en la cruz, bajo su cuerpo humano. Y tenemos que entender ese concepto. Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Una vez más, en esa cruz, Jesús tomó la ira de Dios. En esa cruz. Él no fue al infierno para sufrir. Y hay algunos que van a decir eso. No lo veo y no lo encuentro en las Escrituras. 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes ¿qué? Sanados. Por las heridas de Jesús fuimos sanados. Piensa en eso. Por el sufrimiento que Él soportó en esa cruz, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y cuando yo digo que fuimos reconciliados, esa reconciliación conlleva la idea de que fuimos sanados. Ya no somos esclavos al pecado. Y a veces, una vez más, nos cuesta entender esa realidad. En la cruz, Cristo pagó por mis pecados. En la cruz, Cristo pagó por mis pecados. Ahora, los que son padres, ¿cuántos de ustedes han, vamos a decir, ha dado mucho por sus hijos? Los padres saben el costo de amar a nuestros hijos. Los padres saben el costo de apuntar a nuestros hijos, el costo de las caídas, el costo de disciplinarlos, el costo de, vamos a decir, educarlos en las cosas de Dios y en la vida. Es un costo. Y muchas veces los hijos no aprecian ese costo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los que son padres, podemos decir que nuestros hijos no aprecian que cada día hay comida. No lo aprecian. No aprecian que cada día
hay ropa limpia. Los sacrificios que el padre hace para los hijos, muchas veces los hijos lo menosprecian. Y los cristianos son iguales. Nos olvidamos del sacrificio de nuestro Padre para redimirnos y lo menospreciamos. Ahora, cuando vemos un niño tratando a sus padres mal, ¿qué decimos? Ingreído, falta de respeto. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta del sacrificio que nuestros padres hacen en nuestro favor. Es un sacrificio inmenso. Ahora, podemos detallar todas las formas en cómo nuestros padres han fallado. Sí o sí. Ellos hicieron A, B, C, D. No, mi mamá era así, mi papá era así. Pero no vemos los sacrificios que ellos hicieron por nosotros. Es la tendencia del ser humano. Ver lo negativo y no exaltar lo bueno de nuestros padres. Y hacemos igual con nuestro Padre Celestial, que es injusto. Porque Él es perfecto, Él nunca ha fallado. Él nunca cruzó una línea en su disciplina. Toda su disciplina era perfecto. Pero una vez más, nos cuesta a veces para apreciar a nuestro Padre Celestial. Y lo vemos en la Biblia, lo podemos ver en nuestras vidas y ejemplos en la palabra de Dios, a donde los hermanos, los creyentes del Antiguo y el Nuevo Testamento menosprecian a Dios y su amor. Y después Dios lo disciplina. Y regresan, reconocen. Y después de un poquito de tiempo, ¿qué hacen? Igual. Menosprecian de nuevo a su Padre. Y somos así. Y nosotros tenemos que ver que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Cosas, una vez más, que nos cuesta. Nos cuesta verlo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 16 al 17. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Cristo hizo algo maravilloso por nosotros. Y a veces lo menospreciamos. Es feo cuando menospreciamos el amor de nuestros padres. Es feo cuando menospreciamos el amor de nuestro Padre Celestial. Juan 20, 27. Luego dijo, mira, ahora Tomás es alguien interesante acá, porque mira lo que dice acá. Luego dijo a Tomás, acércate aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métala en mi costado. Y no sea incrédulo, sino creyente. Ahora te voy a hacer pregunta. ¿Tomás era creyente? Sí. Era creyente, amén. Él dudó cuando él dijo, si yo no veo a Jesús y no lo toco. Él también cuando dijo esa declaración era creyente. Sí. Él estaba luchando. Y eso nos muestra que podemos luchar en nuestra duda. Podemos luchar en nuestra fe dudando a Dios. Y Jesús en su gracia lo llamó para decir, ven, toca mi costado. Muchos de nosotros no vemos y menospreciamos lo que Jesús hizo. Porque ese hombre, Tomás, él no vio todos los milagros de Jesús. Él no pasó 3 años con él día y noche y aún así dudó. Pero él era elegido. Y Dios era bueno con su hijo, aunque su hijo no creía. Eso no nos da libertad para cuestionar a Dios. Pero debemos ver, muchas veces con nuestras acciones somos igual que Tomás. Y dudamos. Dios, ¿a dónde no tengo para comer? Dios no sabe lo que tú necesitas. Dios, mi hijo, mi hija está pasando por eso. Amén. Dale gracias a Dios por eso. Y queremos cuestionar a Dios porque estamos sufriendo, estamos dudando y cuestionamos a Él en vez de cuestionar a nosotros mismos. Porque Él cuestionó a Dios para decir, muéstrame. No, si yo no veo a Jesús, jamás voy a creer. El problema no era Dios ni era Jesús. ¿Quién era el problema? Tomás. Él era el problema. Y ahí está el detalle. Nos cuesta ver. Jesús como nuestro mediador muestra que Él es perfecto y Él es santo, santo, santo.
preguntas sobre eso? Amén. ¿Ah? Primera, micrófono, por favor. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Acá está. Paz, buenos días. Buenos días. Acerca de la enseñanza que nos dice que Jesús no fue al infierno. Eso. Hay un versículo que dice lo siguiente, no me acuerdo dónde está, pero dice, Él tomó las llaves del Hades, Ujú. tomó las llaves arrebató las llaves de la muerte del Hades. Ok. Entonces, ¿dónde pasó eso, Paz? ¿O cómo pasó eso? Porque también tiene sentido, tal vez un poco. Tiempo. Antes de tener esa pregunta, tú tienes que tener la cita para estar claro lo que está hablando. Si puede encontrar la cita, si alguien lo puede encontrar, sería genial. Porque sin el contexto, vamos a salir afuera del contexto del pasaje. Si alguien lo tiene, por favor, levanta sus manos para que podamos leerlo en voz alta. ¿Alguien? Elías, ¿te recuerda que Antiguo, Nuevo Testamento? Nuevo Testamento? Sigue con tu pregunta mientras buscan, por favor. Paz dice lo siguiente. Dale. En el 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok. Ok, el versículo dice que tienes las llaves. ¿Dice que fue al infierno? No, okay. No explícitamente, Paz. Para leer un contexto, simplemente, dale. Pero la pregunta sigue. Acerca de el castigo por el pecado es el ir al infierno. Entonces, si Jesús no fue al infierno, habría una especie de trato diferente con él, porque él tomó el pecado de todos nosotros. Uh-huh. Entonces tendría que haber pagado todo, bueno, como cualquier otro ser humano, ya siendo completamente hombre también. Entonces, ¿por qué hubo esa diferencia? La diferencia de no ir al infierno, Ajá. porque él no merecía ir al infierno. Él tomó las consecuencias de la ira de Dios sobre sí mismo, pero el muerto no podía contenerlo. Esa idea de ir al infierno, en realidad me cuesta porque no veo algo en la Biblia a donde dice que Jesús fue al infierno. Ahora, hay pasajes, Hechos 2, 29 al 33. ¿Puede leer, por favor? Dice lo siguiente, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando nosotros pensamos en la idea que Jesús fue al infierno, ¿qué versículos podemos tomar para apoyar esa idea bíblicamente? Porque hay muchos que lo dicen, pero ¿qué podemos tomar? ¿Qué versículo podemos tomar para decir que Él fue al infierno? No se puede leer. Voz alto, por favor. En Efesios 4, 9, 10 dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Creo que se refiere a la palabra descendió. Ok, esa también, excelente ejemplo. Descendió. ¿Qué significa descendió acá? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Bajó. ¿Bajó de a dónde? Ahí está.
Cuando vemos esa idea de descender, la mayoría de los teólogos dice que se encarnó. Se encarnó. No podemos tomar ese versículo para decir definitivamente que fue al infierno. Esa es la idea, que se encarnó y bajó a las tierras, según ese versículo, que es una vez más bien popular. Pero tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para ver y sacar una teología, una doctrina sobre cualquier punto. Y para decir que Él descendió al infierno para ser torturado, no es bíblico. No lo veo. Paso una pregunta. Y cuando dice que Jesucristo venció la muerte y la maldad, ¿a qué se refieren en ese pasaje? En esa cruz, Él no solamente nos redimió, pero derrotó a Satanás, venció a la muerte, porque la muerte no podía contenerlo. Entonces, cuando dice que venció, en realidad se está llevando de nuevo de Génesis 3, a donde dice que la simiente de la mujer va a aplastar su cabeza. Así lo aplastó. La muerte jamás puede tener autoridad sobre la vida de Cristo. Él está en el cielo y ya. No puede tocarlo de nuevo. Son conceptos que muchas veces no nos damos cuenta. Pero cuando la palabra de Dios habla de cualquier doctrina, tenemos que verlo desde Génesis, Apocalipsis, y no puede contradecir ninguna porción de las Escrituras. Sí, y también hay otro que dice que ustedes jóvenes han vencido al maligno, dice, ¿no? Sí, yo creo que hace alusión, sí, perdón. hace también referencia a esto de que Jesucristo, como vencedor de la muerte y la maldad, nosotros también somos vencedores. Somos vencedores en Cristo. En Cristo. La palabra clave ahí es en Cristo. Porque nosotros vamos a vencer la muerte también, porque vamos a ser glorificados y tener cuerpos glorificados. Vamos a vencer la muerte porque aun si morimos hoy día, algo pasa y todos morimos, vamos a resucitar. Entonces ya no tiene poder sobre nosotros. En Cristo, recuerda, si no tiene a Cristo, van a sufrir eternamente. ¿Otra pregunta? Percy, por favor, micrófono. Espérate, hermanito, espérate. Ahí está. Pastor, buen día. Buen día, hermanito. Está claro, y como usted dice, no hay en la Biblia un pasaje que diga pues que Jesús haya ido al infierno y haya sido castigado. Correcto. Pero sí hay un pasaje, por ejemplo, que no habla de que haya sido castigado, ¿no? Es el 1 Pedro 3, 19, 20. Lo voy a leer, pastor. Sí. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Sí. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, ¿a qué se refiere ese contexto? Sería bueno esto, o sea, porque dice que predicó a los espíritus encarcelados y da a entender que esos espíritus encarcelados son aquellas personas que no se salvaron en el tiempo de Noé, ¿no? Amén. Antes de dar mis comentarios, algunos de ustedes tienen sus comentarios sobre eso. Primera de Pedro 3, 18 al 20. ¿Hay algunos comentarios? Mira, este pasaje acá, ese pasaje acá implica Primera de Pedro, ¿cuál es la cita, por favor? 3, 19, 20. Sí, 3, 19, a mí me gusta 18 al 20 para tener. Lee del 18 al 20, por favor. El 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Sí, hay varias interpretaciones. Pásale el micrófono a la hermana, la maestra. Siempre es bueno leer
todo En su contexto. en su contexto, porque si solo leemos el 19 pareciera que Cristo viene y le habla a los espíritus encarcelados únicamente, pero si leemos desde el 18 entendemos, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso no tiene por qué ser espíritu de muertos, el muerto está muerto. Se refiere a gente viva, porque Cristo ha venido, y recordemos que nosotros, como los cristianos de ese tiempo, no eran salvos desde que han nacido. Tiene que también tener el evangelio, tiene que tener todo el proceso de salvación. Por ende, acá yo lo entiendo como que Cristo ha predicado a esos espíritus que estaban, pues, que aún no eran salvos, como cualquiera de nosotros. No tiene por qué referirse a una persona muerta. El muerto está muerto, Dios no es Dios de muertos. Entonces, no lo entiendo como que va a ir a hablar a los muertos que ya fueron condenados. No, el muerto que murió sin Cristo, así será. Su espíritu, ya no, su espíritu, no hay esperanza en su alma. Amén. Este pasaje, hay varias interpretaciones de este pasaje. Yo creo que el más bíblico y el más centrado con toda la carta y con toda la Biblia es que él está hablando de Jesús y los que predican el evangelio. Como Noé construyó una arca, ¿sí o no? Y mientras construía una arca había un mensaje. Viene el juicio de Dios, viene. Y nosotros ahora predicamos el evangelio a personas muertas espiritualmente. Esa es la interpretación en cual me acerco más en este pasaje. Pero simplemente porque leemos espíritu dentro del pasaje y no todo con toda la carta, podemos pensar que Jesús se fue al infierno para predicar. Pero no, estamos hablando de los mensajeros que predican el evangelio. En el día de Noé era Noé y con la arca, y en el día de nosotros somos todos nosotros la iglesia que predica el evangelio a espíritus que están muertos. Amén. Otra pregunta. Ahora, Percy, ¿está bien? Sí, pastor, pero esos espíritus encarcelados nos aclara quiénes son los espíritus encarcelados en el versículo 20, ¿no? Porque dice, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Nos está justamente en el 20, nos está dando a entender más o menos quiénes son esos espíritus encarcelados que se refieren a este versículo, ¿no? Que en otros tiempos estaban, ¿qué? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Okay. O sea, da a entender que son esos espíritus encarcelados son aquellos que no escucharon en los días de Noé, ¿no? Y solo en esos días se salvaron 8 personas. Entonces, esos son los espíritus encarcelados. Da a entender eso, ¿no? Porque está aclarando en el 20, ¿no? Los que en otro tiempo desobedecieron, esos son los espíritus encarcelados. Sí, los que están encarcelados van a decir que son los que están en infierno. Es una interpretación de eso. Es una interpretación, pero no creo, entendiendo de Génesis a Apocalipsis, que los que están encarcelados, todos de nosotros estábamos presos, encarcelados al pecado, ¿sí o no? Como en Noé, todos tenían la oportunidad de arrepentirse, no se arrepintieron. Y finalmente se abrió la puerta del arca y ahí murió todas esas personas. Ahora, una vez más, ¿cómo tú vas a interpretar la palabra preso? Te va a decir en qué se refiere. Yo veo esto acá porque está comparando Noé y Jesucristo. En Noé y Jesucristo, la salvación vino a través de Noé y la arca que él hizo. Ahora la salvación viene en Jesucristo y lo que él hizo en la cruz. Y todos nosotros estábamos presos, encarcelados en nuestros pecados, como explica la palabra de Dios. Entonces, una vez más, cómo tú vas a interpretar la palabra preso va a decirte cómo tú vas a interpretar ese pasaje. Hay algunos que van a decir que fue al infierno. No lo veo apoyando todos los pasajes de Génesis, Apocalipsis, para que decir que yo puedo tomar con ese versículo, decir que Jesús fue al infierno para predicar. Ahora, yo sé que va a haber diferentes posiciones sobre eso, pero una vez más, yo personalmente no puedo sacar Pedro, y es, vamos a decir, el más claro de alguien diciendo que Cristo fue al infierno, pero aún los teólogos no están de acuerdo en lo que significa presos y a quién se refiere. No tiene sentido que, ahora vamos a pensar, ¿tiene sentido que Jesús vaya al infierno para predicar? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Todo lo que implica
explicaría ese nivel de... Exacto. Porque, ¿cómo creyeron los del Antiguo Testamento? Ellos creyeron en el Mesías que iba a venir. Ellos miraban hacia adelante y la cruz se aplicó hacia ellos. Entonces, ellos fueron salvos por la misma gracia y fe que nosotros somos salvos. Nosotros miramos hacia atrás. Entonces, esa idea que fue al infierno para predicarles no tiene sentido. No tiene sentido. Porque tenemos no solamente hacerlo en esa época con Noé, en cada generación a donde no hay, no escucharon el Evangelio. Entonces, una vez más, tomando toda la Biblia, tenemos que ver, no tiene sentido y la lógica que va a producir que Cristo fue al infierno a predicar. Y los que creyeron fueron salvos. No lo veo. Ahora, podemos tener diferencias en doctrina, pero una vez más, nosotros no, como iglesia, no vamos a apoyar ese punto. ¿Amén? Sí, pastor. Y finalmente, pastor, lo que sí podemos decir que una vez que murió en la cruz Jesús, sí fue al paraíso. ¿No es cierto? Sí. Eso es lo que, sí podemos porque decir eso es el diálogo con el ladrón que se arrepintió, ¿no? Sí. Amén. ¿Otra cosa? Pásame el micrófono, por favor. Gracias. De hecho, el credo católico dice, ¿no? Que Jesús descendió a los infiernos, y dice que en esa expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido a la muerte y al diablo. Cristo muerto en su alma unida a su persona divina descendió a la morada de los muertos. Eso dice el credo de los apóstoles. Yo quiero que ustedes vean, y tenemos que tener cuidado, por la que muchas veces tomamos un versículo y formamos una doctrina. Eso es peligroso. Eso es bien peligroso, y siempre debemos tener cuidado a dónde lleva la lógica de nuestra doctrina. ¿Okay? ¿A dónde lleva la lógica? Ok, si Cristo, hay algunos que creen que Cristo solamente fue resucitado en espíritu. ¿A dónde lleva la lógica eso? Significa que su cuerpo está enterrado en un lugar. Y significa que su cuerpo no es glorificado. Entonces ya hay una contradicción entre esa declaración y el resto de la palabra de Dios. Hay algunos que van a tomar ese pasaje de Pedro de una forma figuratively, ¿cómo se dice? Figurativo. Hay algunos que van a decir que el preso fue el infierno. Hay otros que van a decir que solamente está hablando de la salvación. Yo veo que está hablando de la salvación. Y una vez más, si nosotros tomamos cualquier posición, ¿a dónde lleva la lógica? Bíblicamente iba a ser una contradicción a la palabra de Dios, porque no podemos, en buena conciencia, yo no puedo decir que Cristo solamente resucitó del Espíritu. Y tampoco yo puedo decir que Jesús fue al infierno. Porque eso le da otra oportunidad a una persona a creer. No seríamos diferentes de los mormones, no sería diferente de los católicos, pero la Biblia dice que en Hebreos que solamente muere una vez y ya. La lógica normalmente va a ser una contradicción. Y la palabra de Dios es perfecta, infalible. ¿Amén? Otras preguntas. ¿Otras preguntas? Acá atrás, dale. Nuestra hermana Angie. Amén, hermanita. Entendiendo el atributo de la omnipresencia de Dios, podemos decir que Dios es capaz de estar en el infierno por el atributo de su omnipresencia. Ok, vamos a pensar la lógica, la misma cosa que decimos. Si Dios es omnipresente, significa que tú puedes ir al fondo del mar y va a estar Dios. La única cosa, la diferencia en el infierno es que ninguno de ellos van a recibir el favor de Dios. Pero yo no puedo decir que Él no está ahí. No puedo decir eso, porque lógicamente significa que Él no es omnipresente. Una vez más, la pregunta tiene que seguir la lógica de la palabra de Dios. Ellos en el infierno no van a recibir ni una gota de misericordia de Él. Pero eso no significa que Él está ausente. Amén. ¿Otras preguntas? ¿Tenemos algo acá, por favor?
Sí, pastor. Yo estaba meditando en el tema importante que usted mencionó en cuanto a leer, ¿no?, la palabra de Dios y hablar lógicamente, ¿no? Y por ejemplo, en Levíticos, algo que usted mencionaba y qué importante es que a veces nos cuesta leer, ¿no? Pero qué importante es ver cada detalle realmente de cómo Dios ha establecido. Sí. Él ha establecido la manera como iba a salvarnos al mundo, ¿no? Y la historia de la redención está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es importante que meditemos y estudiemos la palabra. Amén. Gaby quería decir algo. Sí, dos cosas pequeñas. Solo para completar la idea, porque nos vamos a encontrar con católicos diciendo que Jesús sí descendió a la morada de los muertos, ¿no? Y muchos cristianos lo dicen. Claro. Para ser sincero. Dice, la predicación apostólica dio al descenso de Jesús a los infiernos el sentido de que Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Y por otro lado, este mismo credo afirma, ¿no?, que descendió al Hades o infierno de los justos para vencer a la muerte y llevar consigo a los no bautizados que aguardaban la resurrección, ya que ellos piensan que el bautizo salva, ¿no? Pero lo último, el versículo 19 y 20 en la versión amplificada, bueno, de hecho está en inglés, pero dice, hablando de que fue vivificado en espíritu, dice, en el cual él también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, los cuales una vez fueron desobedientes cuando la gran paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, esto es 8 personas, la familia de Noé, fueron llevados a salvo a través de las aguas. Una vez más, cada versículo tiene que leerlo en su contexto. En su contexto, porque muchas veces contestamos nuestra misma pregunta leyendo en su contexto. Y no tenemos que hacer la pregunta. Pero recuerda, la teología que tienes, ¿a dónde lleva la lógica? Si yo digo que Dios no está presente a un infierno o en el parte más profundo del mar, Dios está en todo lugar. Y tenemos que entender esas cosas. Ahora, esa idea que fue el infierno, a mí me cuesta abrazarlo porque bíblicamente de Génesis a Apocalipsis no veo esa idea, a donde hay una segunda oportunidad. Muere y ahí está, viene el juicio. Ahora podemos hablar del infierno, hay lugares de espera en ambos campos. Vamos a decir, para los que creen en Cristo y los que rechazan a Cristo o les rechazan a Dios y su futuro mensajero, hay lugares de espera. Y la palabra de Dios y el Antiguo Testamento tiene varias palabras para eso, esos lugares de espera. Pero nosotros tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice, no se puede contradecir. Y sería ilógico decir que Él fue al infierno para predicarles y darle una segunda oportunidad a esas personas. Amén. Ya se acabó el tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las preguntas, Señor, porque queremos crecer en conocimiento tuyo a través de la Escritura. Guíanos para ser hombres y mujeres dignos de ser seguidores de Cristo. Que podemos gozarnos en nuestra salvación. Podemos crecer en conocimiento de Cristo. Y podemos proclamar el Evangelio a cada persona que tú pones en nuestros caminos, Señor. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.